Estábamos viendo un ciclo al que titulamos Los pecados de última generación. Y hemos visto ese tipo de pecados que son los llamados pecados capitales, porque dan a luz otros pecados. El día de hoy vamos a ver este tema. El título es Huye de la lujuria. Y yo quiero pedirles algo, ¿verdad? En esta mañana. Si algo de lo que yo voy a decir no les cuadra, incluso les incomoda o los inquieta o inclusive los enfada, no se cierren, no se pongan a la defensiva, escúchenlo hasta el final, intenten entenderlo y luego, pues ya si quieren, pues podemos discutirlo, ¿no? Al final. Pero es un tema muy importante. Vamos a orar a Dios y vamos a hacer una oración para pedir al Señor su ayuda, su gracia. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra, Señor, de exponernos a las verdades de tu palabra, Señor. Queremos que tú nos des un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón sabio, un oído atento, Señor. Padre, te pedimos que tú te muevas en medio de nosotros y que tu Espíritu, Señor, nos llame, Señor, una vez más a tu lado, a tu santidad, a tu vida, Señor, espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay un tema que ninguna persona se queda fuera, es precisamente el tema de la lujuria, porque es un tema que no es exclusivo de los hombres. También las mujeres luchan con la lujuria, obviamente de diferente manera, pero luchan. Y quiero decirles que este pecado es tan tremendo, es tan difícil, es tan duro, que hay hombres de Dios que han caído en este pecado. Si tú recorres la Biblia, te vas a encontrar personajes, por ejemplo, como Sansón, que fue un hombre muy fuerte, un hombre a quien Dios había dotado de capacidades diferentes. Era muy fuerte, pero este hombre cayó una y otra vez en este pecado de la lujuria. Se dejó llevar por el deseo de sus ojos, visitaba prostitutas, rameras. También tenemos el caso de Salomón, un hombre que también tuvo problemas con este pecado. 700 reinas, 300 concubinas, 1000 mujeres. Y era un hombre dado precisamente a este tipo de pecado. Y dice la Biblia que las mujeres inclinaron su corazón hacia el mal. Y por este pecado él terminó adorando ídolos, pasando a sus hijos por el fuego, consultando a los muertos, etc. Cabe mencionar también aquí el caso del rey David. Del rey David, que era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios y también fue arrastrado por este pecado. Así que, mis amados, es algo que nosotros debemos verlo con mucho cuidado y debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Porque dice la Escritura, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Hace una semana, en esta semana que acaba de pasar, salió a la luz el caso de un escritor cristiano, de libros cristianos. Y era una persona muy renombrada. Si tú ves su currículum, tiene muchos libros, 20, 30 libros. Y este hombre confesó que llevaba un tiempo prolongado de infidelidad conyugal con su esposa. Un hombre que también estaba en el ministerio. Y entonces, mis amados, al estar viendo este tema, pues uno tiene que estar muy atento para ver lo que Dios me quiere decir. Porque mire lo que le dijo Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles. Y esas pasiones, la palabra pasiones ahí se traduce como concupiscencias. Si bien la palabra lujuria, tal como es, no aparece en la Escritura, sí aparece la palabra concupiscencia, que se puede traducir también como lujuria. Huye de la lujuria juvenil. Huye de la lujuria juvenil. Y es importante precisamente reconocer que este es un asunto profundamente arraigado en la vida cristiana. Y no solamente es un problema moral, sino que es un problema espiritual que afecta nuestras relaciones, en primer lugar con Dios y en segundo lugar con los demás. Así que la lujuria, quiero decirles,
a veces se le quiere limitar, y aquí es donde nosotros tenemos que poner mucho cuidado para poder interpretar bien lo que la Biblia dice, porque a veces se le quiere limitar a la lujuria solo a los deseos sexuales, solo a la inmoralidad, pero quiero decirles que esto es algo mucho más amplio y puede manifestarse en muchas áreas de nuestra vida. Mire cómo abarcó el Señor Jesús este tema. Como el Señor Jesús mencionó este tema en Mateo 5, verso 27 y 28. Fíjese lo que dice el Señor Jesús. Y este pasaje no solamente habla de los actos visibles, sino que el Señor se va al fondo del problema. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. O sea, era lo que decía la ley de Dios, era lo que decían los rabinos, las autoridades espirituales, evocaban el mandamiento: no cometerás adulterio. Verso 28, Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para tener lujuria, que mira a una mujer con lujuria, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, esa es una advertencia directa del Señor Jesús de cómo el pecado entra en lo más profundo de nuestro ser. Empieza por nuestros pensamientos y nuestros deseos. Fíjense, alguien dijo lo siguiente, esta frase: el principal órgano sexual del hombre y de la mujer no está entre las piernas, está en la mente. Está en la mente, es lo que dijo el Señor Jesús. La lucha contra la lujuria no es solamente evitar el acto en sí, sino es purificar nuestra mente y nuestros deseos, alineándolos con lo que Dios tiene para nosotros. Queridos hermanos, amigos, vivimos en una de las épocas más lujuriosas y expuestas de la historia. Continuamente somos bombardeados con imágenes, estímulos que fomentan los deseos desordenados. La publicidad, los medios de comunicación, las redes sociales están llenos de mensajes que explotan nuestros deseos más básicos, haciéndonos creer, ¿verdad?, que la satisfacción desordenada es lo que necesitamos y es lo normal. No porque los hombres hayan empeorado, están así las cosas, sino porque las oportunidades han aumentado a través del internet, a través de los medios. Todo eso bombardea con todo tipo de imágenes y cosas lujuriosas. Anteriormente, hace unas décadas, y yo te lo digo con vergüenza, ¿verdad? Antes yo de ser cristiano, me acuerdo que yo era muy pequeño, tendría unos 13, 14 años. Recuerdo haber visto una revista pornográfica. Solamente, la alcancé a ver, mis ojos alcanzaron a ver esas imágenes y la verdad me quedaron muy grabadas. Pero era, digamos, todo un acontecimiento tener un acceso a ese tipo de cosas. Porque la gente las guardaba, eran revistas, las guardaba la gente, eran cuidadosos aparentemente para tenerlas. Inclusive la persona que tenía esos hábitos pecaminosos tenía que ir a buscarlo. Tenía que ir a buscarlos en ciertos lugares, con ciertas personas, donde las vendían, donde lo fomentaban, ¿verdad? Inclusive las salas de cine, eran algunas salas que la persona decía: en esa sala hay ciertas películas de cierto tipo. Y entonces la gente sabía a dónde iba. Pero el día de hoy han cambiado totalmente las cosas. Ahora ya no es cuestión de que alguien vaya y las busque. Ahora es cuestión de que ellas te buscan a ti. Es increíble porque salió apenas una noticia de que hay 23 mil millones de páginas pornográficas en las redes sociales, en el internet. Es algo impresionante, 23 mil millones. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que cuando tú le das un clic o te van a aparecer páginas, ¿verdad? Porque ahora también hay eso, ¿no?, de la inteligencia artificial. Ahora también hay eso de las páginas contienen ciertos algoritmos que siguen tus gustos, que siguen lo que estás buscando. Entonces, si una persona por alguna razón buscó algo en el internet, eso te va a aparecer. Te va a buscar a ti porque saben que esa es la inclinación tuya y te van a estar buscando. Entonces, cuando Jesús habló precisamente de cortar con lo que nos hace caer, dijo el Señor Jesús: si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Se refirió a la mano,
con lo que agarramos al pie, pero se refirió también a nuestros ojos. Y está usando una imagen para enfatizar la seriedad del pecado. Obviamente ese lenguaje no es literal, ¿verdad? No es de que nos tengamos que cortar el ojo o quitar la mano, etcétera, pero sí muestra lo radical que debe ser nuestra posición para alejarnos de lo que nos puede hacer pecar. Y nosotros estamos llamados a que en lugar de abrazar lo que la cultura nos presenta como aparente libertad, debemos reconocer que solamente hay una libertad y es la de Cristo Jesús. La libertad del pecado y los deseos desordenados no existen. O sea, más bien cuando una persona se mete, es esclavizada, obviamente no va a tener libertad. Entonces esta cuestión de la lucha contra la lujuria no es solo una cuestión de moralidad, es una cuestión de identidad en Cristo. Ahora nosotros que estamos en Cristo nos debemos identificar con Cristo al comprender, ¿verdad? Verdaderamente que hay una lucha contra estos deseos y obviamente tenemos que luchar porque es una manera que honra a Dios. Y que nosotros como cristianos o aquellas personas que tenemos de veras a Dios enfrente, tenemos que ser transformados a su imagen. La lujuria es un enemigo que debemos vencer. Ahí en la Biblia católica hay un libro de Tobías. Y Tobías narra cierta parte de la historia judía. Y obviamente lo narra diferente a la palabra de Dios. Por eso son libros apócrifos o libros deuterocanónicos del segundo canon. Pero, o sea, no son inspirados por Dios. Por eso no están en nuestra Biblia, ¿verdad? Esos libros. Pero ese libro de Tobías narra de un demonio, Asmoneo, que es el demonio de la lujuria. El demonio de la lujuria. Y ese demonio, obviamente, yo no sé si tenga ese nombre realmente, pero de que lo hay, lo hay. De que está muy en boga y muy fuerte en este tiempo, sin lugar a dudas. Nadie puede ponerlo en tela de duda. Ahora, la clave para vencer la lujuria no está en simplemente evitar los deseos, sino en renovar nuestra mente, en redirigir nuestros deseos hacia lo que es bueno, hacia lo que es puro y hacia lo que es verdadero. Mire, vamos a ir a una definición de la palabra griega de lujuria. La palabra es epitumia o epitumía, pero se traduce como un deseo intenso o un anhelo. Ahora fíjese bien, es tanto aplicable a lo bueno como a lo malo. Y aunque la Biblia asocia frecuentemente con el deseo pecaminoso de la carne o de los ojos, la palabra epitumia o epitumía. Si tú buscas en el diccionario, la definición del diccionario de la lujuria es un deseo incontrolable, un intenso o incontrolable deseo sexual. Número 2. Un deseo o apetito irresistible. O sea, en otras palabras, que cuando la persona ya cayó en la lujuria, no se detiene. Es un deseo intenso. Es una pasión que se desordena, un deseo incontrolable. Por eso, mucho cuidado los jóvenes, mucho cuidado las señoritas, ¿verdad? Con las caricias, con los besos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega un momento en si se despiertan estas pasiones, se vuelven incontrolables. Y la persona como que se nubla su razón y se va a dejar llevar por sus apetitos. Y la Biblia habla de la lujuria en varias maneras. Entonces el pecado de lujuria se define como un deseo sexual desordenado, incontrolado, un apetito excesivo por el placer carnal que busca la satisfacción egoísta. A menudo cosificando a otra persona. ¿Qué quiere decir cosificando? O sea, teniendo a la otra persona como si fuera una cosa, un instrumento sexual. Ya no lo ve como persona, lo ve como un instrumento sexual que le puede satisfacer sus deseos. Y se olvidan de la dignidad y el respeto. Algunas características de la lujuria como pecado. Entonces, número 1, deseo desordenado. Busca el placer por sí mismo, separándolo de la procreación y la unión, desordenando el don de Dios que es la sexualidad. Dios creó el sexo y ahorita lo vamos a ir explicando. Otra característica de la lujuria es egoísmo. Se centra en la satisfacción, no en la entrega, no en el bien del otro, convirtiendo a las personas en objetos de consumo solamente. O sea, una persona lujuriosa, cuando ve a una mujer, ¿verdad? De repente esa mirada caníbal,
esa mirada lujuriosa que parece que desnuda a la mujer y entonces piensa con ella y se extralimita, ¿verdad?, en sus pensamientos y empieza a pensar con ella y su mente se le va llena de deseos. Ya no ve a esa mujer como un ser humano, sino que lo ve como una persona, como una cosa, como algo que le puede satisfacer, y no toma en cuenta que esa muchacha, que esa joven, que esa persona, pues es una persona, es hija de alguien, tiene sueños, tiene propósitos, tiene vida. O sea, no la ve de esa manera. En tercer lugar, obsesión y compulsión. Se manifiesta en pensamientos y fantasías internas y repetitivas que consumen la vida, llevando a la acción incontrolada y al vicio. Una persona lujuriosa se puede convertir en una persona viciosa, una persona que puede estar esclavizada al sexo. Las consecuencias: debilita la voluntad, nubla la inteligencia, genera culpa y vergüenza y dificulta el amor de Dios y el amor al prójimo. Entonces, una persona que tiene ese pecado de la lujuria, obviamente no va a poder ver el amor de Dios tan fácilmente. Ahora, quiero hacer una diferencia con el sano deseo, porque también no debemos de irnos al polo opuesto, ¿verdad? Quiero decirle que la atracción y el deseo sexual en sí mismos no son pecado. Son naturales y son buenos dentro del contexto del matrimonio y del amor. En un matrimonio debe de haber lujuria, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir? En el sentido de la epitomía, del deseo fuerte. Pero obviamente en el matrimonio está cubierto ese eros, el eros, ¿verdad?, que es el amor eros, está cubierto por el amor ágape, por querer el bien de la otra persona, por querer bien en la otra persona. Pero la lujuria se vuelve pecado cuando el deseo se desordena y se busca fuera de los límites del amor, o cuando se convierte en una búsqueda de placer egoísta y descontrolado. Ahora, fíjense bien, la palabra epitomía, que quiere decir concupiscencias, deseos fuertes, hasta el Señor Jesús las tuvo. Lucas 22:15, mire. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, y el contexto en el que se los dijo, le dijo estas palabras: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esa palabra, cuánto he deseado, es concupiscencia. He tenido un deseo muy fuerte. Y está hablando de la Pascua con sus discípulos. Por eso la palabra concupiscencia no siempre significa lujuria, sino que puede ser un deseo apasionado para otras cosas. En este caso, el Señor Jesús tenía un deseo apasionado de celebrar la Pascua con sus discípulos, porque eso iba a marcar, por así decirlo, el nuevo pacto con ellos, con nosotros. Y cuando hablamos de la lujuria, en un deseo apasionado, una pasión intensa hacia la sexualidad, hacia las relaciones sexuales o hacia la intimidad. Ahora, quiero decirles que Dios fue el que creó la intimidad. Por lo tanto, las relaciones íntimas dentro del marco del matrimonio son santas, son justas y son buenas, y forman parte de la expresión de Dios. Mire lo que dice Génesis 1:31. Cuando Dios creó todas las cosas, dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Eso incluye la sexualidad, eso incluye el sexo. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, la diferencia es que Dios creó el marco específico donde esa lujuria, donde esas pasiones, donde esos deseos son santos, justos y buenos. ¿Dónde es? En el marco del matrimonio. Cuando hay un matrimonio, es bueno que haya ese deseo. Es bueno propiciar ese deseo, tanto el esposo, la esposa. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 7:3, dice que no se nieguen el uno al otro en el matrimonio. ¿Por qué? A causa de vuestra incontinencia, a causa de vuestras concupiscencias, que no te niegues, o sea, con tu esposa o con tu esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del marco del matrimonio son justas y buenas, y además salvaguardan el matrimonio, unen el matrimonio. Pero la lujuria tiene que ver no con un deseo apasionado hacia tu esposa, o sea, sino fuera del matrimonio. Mire, algunas malas interpretaciones bíblicas que se han hecho, por ejemplo, Hebreos 13, verso 4. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4,
Algunas personas en iglesias han malinterpretado este texto y dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Algunos leen este texto y entonces dicen que las relaciones sexuales entre esposos, bueno, pues deben ser porque no hay de otra, ni modo. Tiene que ser con las luces apagadas, debajo de las sábanas, sin mirar mucho, porque entonces se puede caer en lujuria y a mancillar. No, no se refiere a eso. Aquí se está refiriendo claramente, y fíjese, se meten aquí, al interpretar de esa manera, se meten prejuicios y empiezan a pensar lo que el texto no dice. El texto aquí claramente nos dice qué es lo que mancilla el hecho matrimonial. Lo que mancilla el hecho matrimonial no es lo que el esposo y la esposa hacen en la intimidad. Lo que mancilla el hecho matrimonial es la fornicación y el adulterio. Eso mancilla, eso mancha. La palabra mancilla es amancillar, es manchar, denigrar el matrimonio. ¿Y cuándo se mancha? Cuando una persona sale a tener relaciones fuera con otra persona que no es su esposa, o una mujer que sale fuera a tener relaciones con un hombre que no es su esposo. Eso es lo que mancilla. Así que lo que mancilla el hecho matrimonial es lo que se hace fuera del matrimonio, pero no es lo que se hace dentro de la cama o en la intimidad matrimonial, dentro del marco del matrimonio. Es decir, dentro del marco del matrimonio hay libertad. ¿Qué sería solamente lo que ya no entra dentro de la libertad, dentro del matrimonio en el área sexual? Pues lo que cause conflicto a la esposa, ¿no? Y aún así, eso se tendría que platicar. Pero yo me voy a ir un poquito para ver este tema, cómo fue que empezó todo. Mire, cómo fue que algo tan bueno como el sexo, algo tan hermoso como el sexo, que es la unión de dos almas que nos une al esposo, a la esposa, que además es para la procreación de hijos, ¿verdad? Y que es para el deleite personal, porque en la Biblia hay un libro que se llama El Cantar de los Cantares, y ese libro nos habla del deleite matrimonial. ¿Cómo fue que algo tan bueno como Dios lo había creado fue bueno en gran manera? Dice, leímos ahí cómo fue que se echó a perder. ¿Cómo fue que empezó a echarse a perder esto? Bueno, acompáñame, tenemos que ir al inicio, Génesis 3, verso 4 al 11. Aquí nos narra la escritura. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Ese es el principio, ¿verdad? Dice la Biblia que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pregunta: ¿qué ojos se les abrieron? Por supuesto, no fueron los ojos que tenemos debajo de las cejas. Esos ya estaban abiertos. Ellos ya veían. Se les abrieron los ojos de la conciencia, porque dice la escritura que conocieron que estaban desnudos. Conocieron, o sea, alcanzaron un nuevo conocimiento, pero no fue un conocimiento bueno, fue un conocimiento lleno de terror, de terrores, fue un conocimiento horrible. De repente ellos se sintieron profundamente incómodos. Ellos ya estaban desnudos en el huerto, no se avergonzaban, caminaban juntos, tenían sus actividades juntos. Ellos estaban así, pero de repente cuando comieron del árbol del cual Dios les había dicho que no comieran, se sintieron bajo el peso de la culpa. Hasta aquí Adán y Eva habían estado sin ropa, pero no se habían sentido mal. ¿Por qué? Al contrario, ellos se sentían en paz, sentían gozo, sentían paz tanto al mirarse como al ser vistos. No había ningún problema. Pero de repente, ¿por qué se sintieron mal?
Si ellos eran excelentes, ellos estaban creados para lo bueno, ellos habían sido creados por Dios, pero ahora de repente se sienten indignos, vulnerables, expuestos ante la mirada del otro, y dice que tanto fue así su vergüenza que empezaron a coser hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, agarraron unas hojas, se las pusieron en sus partes íntimas, ¿verdad? Y se cubrieron, se hicieron delantales. Ahora, la pregunta, ¿por qué cubren sus cuerpos? ¿En qué ha cambiado el cuerpo? ¿El cuerpo sigue siendo el mismo? ¿Se hizo feo el cuerpo de ella o de él? El cuerpo siguió siendo el mismo. Sin embargo, ¿por qué lo cubren? Porque este impulso de cubrir el cuerpo responde a dos razones. La primera, al deseo de cubrir las faltas de su corazón. O sea, ¿por qué pasa lo siguiente, verdad? Cuando hay una persona que siente vergüenza, se tapa la cara. ¿Por qué se tapa la cara? O a veces esquivamos la mirada. O no solamente la mirada, especialmente a cierta distancia, no sostenemos fijamente la mirada. Una persona no puede mirar a los ojos a la otra persona y baja su mirada, ¿verdad? Y sobre todo, si nos sentimos culpables, nos sentimos sucios, apartamos la mirada, cerramos los ojos, miramos para otro lado, esquivamos. ¿Por qué? No porque nos incomode que el otro nos vea la córnea o la pupila. Con eso no hay problema. Más bien el movimiento del ojo es para esconder el alma. Y por eso ponemos la mano en la cara, para cubrir las faltas de nuestro corazón. Y Adán y Eva se dan cuenta que ellos ya no son tan hermosos. Adán y Eva se dan cuenta, no que sus cuerpos hayan cambiado, pero sí cambiaron sus almas. Sus corazones se han vuelto egoístas y por lo tanto ahora tienen vergüenza y quieren cubrir sus corazones, pero cubren sus cuerpos en un intento de velar su alma. Y con ese arreglo de hojas que hicieron, Adán y Eva están intentando desviar la mirada del otro. No me veas a mí, veme para otro lado. O sea, porque si miras el vestido de hojas, de hecho, ya no me estás mirando a mí, estás mirando al vestido, a las hojas, de alguna manera. Y yo quedo velado, quedo oculto. Y mis faltas se disimulan. Distraigo tu mirada, por así decirlo, la llevo a otro sitio. Eso es lo que querían hacer en primer lugar con estas hojas de higuera. Cubrirse sus culpas, las culpas de su corazón. Pero en segundo lugar, fíjese, aquí es donde yo me quiero centrar, porque ellos se cubren para protegerse de una pasión destructiva que ha aparecido de repente como algo en sus corazones. En su estado de inocencia, Adán y Eva sentían una atracción mutua que estaba libre de egoísmo. Se amaban con un limpio amor erótico. Eso quiere decir que Adán veía en Eva un bien deseable y la quería para sí. O sea, ese eros, ¿verdad? El amor eros, eso es hermoso, es limpio, es bueno. Lo erótico no es malo, lo erótico es bueno, pero al mismo tiempo Adán sentía hacia ella un amor benevolente, de hacerle el bien, de cubrirla, de protegerla, desearle el bien al otro. Esa es la benevolencia. Es decir, Adán no solamente quería a Eva para sí, sino que quería a sí mismo para Eva, y eso es ágape. El amor ágape, el amor que se da sin condiciones, sacrificialmente. Y entonces el eros estaba envuelto por el amor, estaba envuelto y dominado por el amor ágape. Y el amor eros, que es posesivo, ve en el otro un bien. Y claro, cuando mi corazón ve, identifica el bien que yo quiero. ¿Por qué? Porque tengo un deseo de ser feliz. Y todo lo que mi corazón estima, aprecia como bien, entonces eso imanta mi corazón. Eso es eros. Pero al mismo tiempo el eros estaba envuelto por el amor ágape, que no es posesivo, sino es sacrificial, es altruista el amor ágape. Y sus miradas, el encuentro de sus cuerpos, en el abrazo matrimonial, se afirmaban mutuamente y se celebraban mutuamente. Adán celebraba que Eva fuera Eva, ¿verdad? Y que fuese así como ella era. Y se donaban generosamente el uno al otro, imitando el amor divino, el amor de Dios. Y ellos, cuando se encontraban en esa intimidad, obviamente se abrazaban, imitaban de esa manera, de forma generosa, el amor de Dios. Estaban desnudos, no se avergonzaban, al contrario, se sentían tranquilos, completamente aceptados y finalmente abrazados. Sin embargo, a partir de que el pecado entra, las cosas cambian. En la mirada brotó ya el egoísmo. Por primera vez, la lujuria apareció.
por primera vez, y eso sí es malo. Erotismo no es malo, la lujuria en sí es mala. La lujuria es la mirada egoísta, el deseo de uno mismo con el otro, y se mezcló con esa ansia desordenada de placer, el ansia egoísta del placer. El amor ágape entonces ya no mandaba, sino que ahora mandaba el eros. Y tras la caída, mis amados, Adán y Eva, tenemos ahora a dos personas egoístas frente a frente, buscando cada uno satisfacerse, buscando cada uno su bien. O sea, que sienten el impulso de cosificar al otro, de tratarlo como una cosa, de usar al otro, de jugar con el otro, de devorar al otro, de sacarle provecho. Y entonces ante la visión de la desnudez, que era obviamente era una invitación para hacer de la masculinidad un regalo y para hacer de la feminidad un regalo, nuestros cuerpos, el diseño de nuestros cuerpos, nuestra anatomía, aún dicen muchas cosas. Nuestra anatomía dice que nosotros no estamos diseñados para nosotros mismos. Estamos diseñados para amarnos. O sea, nosotros no estamos diseñados para darnos autoplacer. Estamos diseñados para amar, para entregarnos, para salir de nosotros y entregarnos. Y cuando Adán y Eva vivían en esa inocencia, se encontraban y se abrazaban en ese abrazo matrimonial. O sea, el placer no era el centro era la unión entre ellos. Y obviamente esto lo deben de anotar los matrimonios, ¿verdad? Cuando los cuerpos se encuentran dentro del matrimonio, el meollo no es el placer, es la unión. Y cuando uno busca la celebración de esa unión, entonces hay placer dentro del marco del matrimonio. Pero cuando uno busca el placer y se olvida del otro, puede volverse en un adicto y entra ya la lujuria. Fíjense ustedes, Adán y Eva, ellos no buscaban meramente sensaciones físicas, buscaban amar de verdad, amar totalmente, abrirle al otro la propia intimidad, encontrar al cónyuge, acoger al cónyuge, celebrar al cónyuge. Pero ahora, después del pecado, la visión de la desnudez supone una tentación de asaltar al otro, de poseer al otro, y en ambos surge esa mirada depredadora, esa mirada caníbal, que ve a la otra persona para poseerla, sin darse, sin compromiso, sin tener nada que ver con él o con ella. Ha perdido el control y ahora el eros anda suelto. El eros, cuando está comandado por el ágape, es bueno, pero el eros, cuando se libera del ágape, se pervierte totalmente. Y es lo que tenemos el día de hoy, mucha perversión en el área sexual. Y entonces ha surgido esa mirada depredadora, esa mirada caníbal, ¿verdad? Surge la necesidad de defenderse del posible asalto del otro, y surge la necesidad de cubrir la desnudez. Así que, mis amados, por una parte, Adán y Eva visten sus cuerpos para cubrir las manchas de sus corazones. Ya no eran inocentes, ya no se sentían presentables, sentían vergüenza y se cubren, pero además esa vergüenza les mueve a esconder la falla de su corazón. Y experimentaron otro tipo de sentimiento que les impulsó a cubrir no solamente lo feo, sino lo valioso del cuerpo, a fin de protegerlo del asalto de otro. Y ahí es donde entra el pudor. Dios nos ha dicho y Dios ha puesto precisamente que nosotros seamos pudorosos. En la Biblia, en la palabra de Dios, en Timoteo, el apóstol Pablo, mira lo que le dice a las mujeres. A las mujeres les dice que sean pudorosas. Dice la escritura en 1 Timoteo 2:9: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Ellos se cubrieron y obviamente seguían siendo humanos, pero se cubrieron para evitar al otro, para violentar su dignidad. Y el pudor precisamente es lo que a ellos los llevó a cubrirse. ¿El pudor qué es? Es un tipo de vergüenza que cubre no lo feo, sino que cubre lo hermoso. ¿Qué es exactamente el pudor? Es una especie de recato, de reserva. Es un movimiento de defensa que busca salvaguardar la propia dignidad y la intimidad. O sea, en otras palabras, ofrecer a la mirada ajena las partes íntimas del cuerpo supone dejarse poseer. Cuando una persona, ¿verdad?, ofrece ante la mirada ajena sus partes íntimas, se está dejándose poseer.
en lo que uno tiene más íntimo. Y obviamente toda exhibición sugiere un acto de entrega. Y hacerlo en público, mis amados, es similar pues a la prostitución. El pudor es la negativa a presentarse delante de los demás meramente como un cuerpo. El pudor es una invitación para que el otro mire más allá de mi piel, para que se fije en la persona entera. Ese es el pudor. El pudoroso cubre su cuerpo, disimula sus rasgos sexuales como diciendo: señores, no soy un trasero solamente, soy más que un pecho, soy más que genitales, soy más que un objeto de placer, no soy mercancía, soy una persona. Me niego a ser manoseada, me niego a ser saqueada, ultrajada y consumida por ojos lascivos, por ojos lujuriosos. El pudoroso cubre su cuerpo no porque se avergüence de su cuerpo, sino al contrario, porque lo considera valioso, considera que es algo precioso y que es algo muy valioso, y por eso se cubre, para obviamente evitar la mirada lasciva, evitar las miradas lujuriosas. Mire, nosotros tenemos, yo creo que todos, seguramente la mayoría de nosotros, tenemos un teléfono celular. ¿Y cuántos de ustedes usan una funda de celular? La mayoría, yo creo que usan una funda de celular. Ahora, ¿para qué usas una funda de celular? No para tapar que el celular esté feo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Posiblemente te gusta más tu celular sin funda que con funda, pero lo consideras demasiado valioso como para dejarlo ahí, como Apple o Samsung lo trajeron al mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con el celular? Lo cubres. No para ocultar su fealdad, lo cubres para protegerlo. ¿Por qué? Porque es muy caro. Si todavía lo estoy pagando, dices. O sea, eso es el pudor. El pudor es una especie de reverencia interior, de justo y sano amor propio. Cubrir el cuerpo por pudor significa que tu cuerpo se tiene en posesión, o sea que es tuyo, que no es de nadie más, y que tú se lo vas a dar solamente a la persona que Dios ponga en el momento apropiado, cuando toque, y no se lo vas a dar a nadie más. Mientras es tuyo, lo tienes en posesión tuya y tú tienes dominio sobre él. Pero al contrario, el descubrir el cuerpo, destacar los rasgos sexuales, insinuando, ¿verdad?, con el vestido, significa entregarse, ofrecerse, rendir la intimidad, hacer concesiones a los mirones que quieren tomar posesión del cuerpo, mirando, ¿verdad? Entonces el pudor obviamente debe ser un movimiento de autoprotección. Es una forma de estimular al amor. Por eso es importante este tema. Y entra el pudor dentro de algo para evitar la lujuria. La persona pudorosa, ¿sabes qué quiere estar comunicando? Que quiere ser amada completamente, que quiere ser amada íntegramente en todas sus dimensiones. Está diciendo con ello: no soy un pedazo de carne, tengo nombre, tengo historia, tengo un alma inmortal, tengo anhelos, tengo sueños, tengo familia, tengo temores, tengo inteligencia, tengo convicciones, y quiero ser amada totalmente, o quiero ser amado totalmente. El pudor elimina los rasgos sexuales, pero hace que no sean el centro. Nos mueve a cubrirnos, obviamente, no para mostrar. Ahora, tristemente, el día de hoy, repito, la lascivia está muy de moda, se paga mucho, ¿verdad? Genera muchas riquezas. Es más, alguien dijo que si algo no tiene sexo, no vende. Y te enmarcan el sexo hasta para venderte, no sé, unos pañuelos. Te enmarcan el sexo, dentro de lo sexual, te marcan precisamente para venderte cualquier producto. Y miren, por ejemplo, cuando unas personas se casan, ¿qué significa el velo de la novia, no? Tal vez nunca te lo habías preguntado, ¿para qué se ponen ese velo las novias? Bueno, a lo mejor algunas ya no lo llevan, pero tradicionalmente la novia llevaba un velo. Y la imagen es preciosa, la imagen es esto. ¿Por qué lleva el velo? Porque el velo es una muralla. El velo es una puerta cerrada, es un marco de distancia. En otras palabras, la chica que se casa está diciendo: quiero ser amada entera, y solamente me dejaré mirar por aquel que no solo me desee, sino que me desee para él y que esté comprometida conmigo.
y que se desee el mismo para mí de manera sincera, exclusiva, total y permanente. Entonces el velo pone distancia, ¿verdad? Que hace hasta que el alma que comprende que no corre peligro, que no va a ser avasallada, que no va a ser pisoteada, que no va a ser ninguneada o tratada como cualquier objeto, cuando ya no ve peligro, cuando ya no ve que hay peligro de ser abusada, usada o dejada, entonces se descorre el velo. Por eso cuando el ministro, ¿verdad? En una boda, él dice las últimas palabras, en el nombre de Jesucristo, o no sé, que diga, en el nombre de la ley, los declaro marido y mujer, y ahora el novio puede besar a la novia. Qué momento tan bonito, ¿no? Cuando le levanta el velo y la besa. ¿Por qué? Porque en ese momento, digamos, hay una entrega, el velo. Ya hubo un compromiso serio, donde el hombre firmó, ¿verdad? Firmó. Pero ¿qué caso tiene, hermano Sergio? ¿Por qué tiene que firmar? Pues firmó porque papelito habla. Firmó, y aún hoy el día, obviamente, aún con firmar, algunas personas parece que eso no les preocupa. Pero entonces el beso, puedes besar a la novia y tiene mucho más significado de lo que nosotros pensamos. ¿Sabes lo que está diciendo en realidad el ministro? Ahora puedes encarnar los votos. Ahora puedes ratificar con tu cuerpo las promesas que acabas de hacer. Y obviamente, para nosotros solamente será el beso, que estamos expectantes. Pero ya habrá momento, de verdad, de la luna de miel y de la intimidad. Pero se levanta la muralla, fuera el velo ahora sí. ¿Por qué? Porque cuando el amor verdadero ha florecido, el pudor se retira porque ha cumplido la función. Y entonces ahora sí, dentro del hecho matrimonial, ahora sí, en esa intimidad entre dos personas que se han jurado amor eterno hasta que la muerte les robe el último aliento, ahora sí pueden dar rienda suelta al santo erotismo, porque el ágape manda. Y cuando se quedan solos, bajo la mirada de Dios, pueden celebrar su amor y Dios dirá, como dice el Cantar de los Cantares, ven y embriaguémonos de amores. ¿No es hermoso esto? Dentro del matrimonio. Es algo hermoso cuando hay un compromiso, ese compromiso entre ambos. Y esto es hermosísimo. ¿Por qué? Porque dentro de un matrimonio, ahora sí, el ágape manda y el eros se sujeta. Ya no anda suelto, se sujeta el eros. Y ahora ese eros hace posible no el abuso, ¿verdad? Sino la comunión, la intimidad. Y obviamente, mis amados, cuando yo estoy hablando de esto, en esta cultura relativista que vivimos, donde el pudor dicen que es un invento, el pudor dicen que es una construcción, es mojigatería, le dicen. No, es una mujer mojigata porque no se deja ver. Algo aprendido, algo arbitrario, algo superficial, algo alimentado por la religión. Quiero decirle, no es verdad. Es algo que cubre. Pero precisamente, lamentablemente, no hay. Y el día de hoy, mira, las modas, más que vestir, desvisten. Y cada vez son menos, ¿verdad? Menores las prendas que se utilizan. Y muchas veces las personas en su Instagram, en su Facebook o en sus redes sociales, sería bueno, no, imagínate que tú, no, ninguno de nosotros ande de curioso, sino que tú mismo veas o tú misma veas qué fotos pones, porque hay veces que la gente tiende a subir fotos así, ¿no? Que pueden despertar el ojo lascivo de los otros. Quiero decirle, pudor es nobleza. Pero Hollywood lamentablemente lo llama así, lo llama mojigatería. Pero cuando se le llama así, cuando falta el pudor, más bien en lo que estamos, no es en que seamos muy open mind, ¿verdad? Muy mentes abiertas, sino que es una anomalía. Una sociedad impúdica no es una sociedad liberada, es una sociedad enferma que se degrada, que se bestializa. Y el día de hoy lamentablemente se da todo eso, la obsesión del cuerpo desnudo en el cine, la publicidad en la moda, y es una clara señal de esa decadencia. La moda, ¿verdad? La moda de las transparencias, es un rebajamiento, es una renuncia a la grandeza. El día de hoy existen playas nudistas, aún aquí en México. Allá en la zona, nosotros visitamos la zona de Oaxaca, la Costa Chica le llaman, y de repente va uno pasando por algunas zonas y por ahí dicen, mira, allá adentro hay una playa nudista. ¿Y qué quieren decir con la playa nudista? Que es un regreso al Edén, ahí van a vivir como Adán y Eva al inicio. No es cierto, es una parodia.
El nudismo no es un alma pura, aunque presuman de ello. Está manchado por la lujuria y sabe que el otro que le mira también está manchado por la lujuria, pero decide negar ese hecho. El nudismo, ¿qué es? Más bien es la promiscuidad sexual, el lenguaje obsceno, el lenguaje lleno de doble sentido. Toda esa clase de impudicias es animalidad, es embrutecimiento y autodesprecio. Ahora yo quiero dar algunos consejos prácticos. Número 1, protege tu intimidad a nivel sentimental. No desnudes tu alma ante cualquiera. No seas un exhibicionista de sentimientos, de sueños o de tristezas. No desnudes tu corazón ante cualquiera, porque nuestra sociedad es así, es exhibicionista. Y sabes, el día de hoy esto explica mucho el éxito de los realities, del Instagram, ¿verdad? De los TikTok que hacen público su día a día y cuentan sus secretos a todo el mundo. Y cómo se visten y desnudan sus corazones, pero también desnudan sus cuerpos delante de cientos de miles de personas, a veces en un intento de ser aceptados. Enseñamos todo, entregamos a los amigos o a las personas, ¿verdad? Lo que solamente se le debe entregar, pues en este caso al esposo, a la esposa. No lo hagas, sé prudente. Y te vas a ahorrar muchas heridas, y te vas a ahorrar muchos disgustos, y te vas a ahorrar muchas vergüenzas. Segundo consejo. El segundo consejo es este: vístete de tal manera que realces la dignidad de tu persona. Que tu ropa enmarque tu rostro, no tus genitales. Vestir con modestia no es renunciar a la belleza. Es más bien, vestir con modestia es tomar la elegancia. Vestir con modestia consiste en mostrar a otros la dignidad que posees y mostrarles a otros cómo quieres que te traten. Eso es vestir con modestia. A veces, mis amados, cuando las personas, las mujeres, utilizan cierto tipo de ropa o de escotes o de cierto tipo de ropa y de repente hablan con alguien, con algún ministro y se tapan, ¿no? O sea, está bien que se tapen, tal vez eso es una muestra de pudor, pero ¿no sería más fácil dejar de usar esa ropa? En lugar de no traer ese escote, taparse, o sea, en otras palabras, para que la otra persona, ¿verdad?, no vaya a estar ahí diciendo, ay, pues Señor, ayúdame, no quiero ni mirar. Lo mejor no sería tapar con la mano, sino buscar una prenda más apropiada. Y yo estoy convencido de que con esta plática yo les estoy invitando a la grandeza, a la nobleza, a la elegancia. No dejes que la tiranía de la moda te imponga sus caprichos. Imponte tú sobre la moda. Y obviamente no estoy diciendo que todos vamos a usar una burka aquí, ¿no? Las mujeres ahora con una burka, no. Pero sí entiende que la moda es tirana. Y cada cierto mes cambia, ¿cierto? No, las modas cambian. ¿Cuánto batallaste para comprarte ese pantalón? Y cuando te lo compras por primera vez, ya está fuera de moda. Y te descuadra. Y ahora son los pantalones anchos. Y después los pantalones estrechos. Tú tienes que ir contra corriente. Una cosa importante en este punto, miren, yo quiero aclarar que el pudor es distinto entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque somos diferentes psicológicamente hablando. Somos muy distintos los hombres y las mujeres. Los hombres y mujeres luchan de forma distinta con la lujuria. ¿Los hombres luchan con la lujuria? Sí. Las mujeres luchan con la lujuria, sí, pero no luchan de manera igual. Las mujeres a veces están más inclinadas a la afectividad, a manifestaciones de cariños, a tener una conexión emocional. Los varones, por nuestra parte, estamos más orientados hacia la sensualidad. Por eso el Señor Jesús habló de los hombres, está dirigido a los hombres. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no le dice eso a las mujeres, se lo dice a los hombres. La mujer codicia precio, ternura, intimidad, comprensión, calor afectivo. La mujer quiere eso, ¿verdad? Calor afectivo, aceptación, y muchas veces entrega su cuerpo persiguiendo el cariño, persiguiendo el placer de la conexión emocional. Y el hombre, pues somos más brutos, más rudos, más toscos. Suele estar más inclinado a codiciar el placer sexual y puede darse afectivamente o puede derramarse en el oído de una chica a fin de conquistar su piel. O sea, el hombre, en ese afán de inclinar la codicia, el placer sexual, puede decirle cualquier cosa a una mujer, aunque sea mentira. No lo siente,
Pero sabe que por medio de esa afectividad, por medio de esa conexión emocional que logre en ella, le puede decir cualquier cosa. Te amo, eres la más bonita, qué ojos tan hermosos, nunca los he visto, parece que vi un ángel. Y la mujer se entrega. Y nada de lo que le está diciendo es verdad. Se lo ha dicho a 5 más. El varón tiende a ofrecer conexión emocional a cambio de roce. Y la chica tiende a ofrecer roce a cambio de conexión emocional. Y ambos, ¿sabes qué? Se están usando. Ambos están buscando una gratificación egoísta y cada uno está buscando lo suyo. Ahora, bien, fíjense ustedes cómo es esto de delicado y a veces es muy sutil. Como la mujer está buscando, por así decirlo, o la mujer es más inclinada a calor afectivo, a aceptación, ¿verdad? A comprensión, a ternura, a aprecio. Por eso a veces la mujer no le preocupa mucho ponerse una prenda donde muestre el ombligo, por ejemplo. Y entonces la mujer va con su ombligo descubierto en la calle y la mirada caníbal, la mirada ahí del otro, ¿verdad? Del lujurioso va ahí. Y entonces la mujer dice, oye, pero ¿por qué se le quedan tanto viendo a mi ombligo? ¿Pero por qué? Porque ella no entiende. O a lo mejor sí lo entiende, pero aún así lo quiere hacer. Hay pantalones que van a inducir a muchos hombres a perder de vista las almas de las mujeres, a recordarlas más por sus formas que por sus nombres. Y la mujer, cuando ve una mirada así, dice, pues ¿qué tiene ese hombre? Está enfermo. Pues sí está enfermo, pero sabes una cosa, sí es lujurioso, ¿no? Pero sabes una cosa, a veces la mujer no tiene ese cuidado. Sin darse cuenta, también la mujer es causante de ese pecado. ¿Por qué? Porque también hay egoísmo. Y los hombres, de alguna manera, son cautivados por ellas. Por eso la Biblia de que la mujer se vista con pudor. Y para desarrollar el pudor, obviamente una mujer debe de conocer la psicología de los hombres. Primera de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Obviamente esto no se lo dice a los hombres, porque los hombres somos distintos. Miren lo que dijo esta mujer, Margaret Buchanan, una escritora cristiana. Al vestirse de un modo provocativo, dice esta mujer a las chicas y las mujeres hostigan sexualmente a los hombres. Esto es cierto, aun cuando no haya intención deliberada de promover sensualidad con el modo de vestir, porque somos diferentes psicológicamente. Los hombres podemos ir sembrando ilusiones en las chicas sin saberlo. Cuando un hombre, ¿verdad?, es dado, por así decirlo, a querer crear el afecto o engañar a mujeres con el afecto, con su afectividad, con su ternura, ¿verdad? Hasta poniendo una vocecita dulce. La mujer a veces se la cree porque ella es más inclinada a eso. En cambio, el hombre es más inclinado a la vista. Y a veces se puede hacer esto sin darse cuenta, o a veces se puede hacer esto con plena conciencia. Tú puedes caer en la tentación de codiciar las miradas y despertar las pasiones y tener cierto tipo de control sobre los hombres. A veces puede ser así también. Miren, muchas veces las chicas suelen mirar a otras chicas. No lujuriosamente, ¿verdad? No en el sentido de poseerlas, ni mucho menos, pero para compararse. Comparan sus tallas, comparan sus cuerpos, comparan sus curvas. ¿Por qué? Porque su codicia no es poseer el cuerpo como la codicia de los hombres. Su codicia es obtener las miradas. Y entonces se comparan, rivalizan. ¿Por qué ella va a tener más miradas que yo? ¿Por qué ella va a ser más codiciable que yo? O más atractiva o más bonita que yo. El ansia de ser miradas o de ser deseadas, con eso lucha la mujer. Así que hay que tener mucho cuidado. En tercer lugar, otro consejo: cultiva una mirada limpia. Varones, busca el alma con tus ojos más que buscar el cuerpo. Declárale la guerra a la mirada caníbal. Defiende el honor de la mujer. Estamos en una época donde tristemente, ¿verdad?, esto ha caído en vulgaridades. Que no se le ve a la mujer como si fuera una cosa o algo que no vale. La mujer tiene un honor. Para mirarla bien, pídeselo al Señor. Piensa en que podía ser tu hija. Ahora, fíjense ustedes una cosa, ¿cómo es esto? Nosotros estamos yendo al reclusorio y durante mucho tiempo hemos asistido a compartir la palabra en los reclusorios, y tú de repente te das cuenta que en los reclusorios hay hombres grandes, de 70, de 60, 70 años.
en el reclusorio, y de repente tú preguntas, oye, ¿y esta persona qué pasó? ¿Cuántos años lleva aquí? Acaba de entrar, lo acaban de traer. ¿Pero cómo? ¿60, 70 años? ¿Qué, asaltó un banco? No, tocó una niña, violó a alguien. Por eso te decía, el principal miembro sexual no está entre las piernas, está en la mente. Y las personas de veras luchan con este pecado. ¿Sabes qué dicen las estadísticas? 40% de personas que asisten a las iglesias ven pornografía. Es una estadística crudísima, es una estadística cruel, pero es real. Son estudios serios que se han hecho, y tristemente con esa estadística yo me atrevo a decir que seguramente aquí entre nosotros habrá personas que necesitan salir de eso. Necesitan salir de la pornografía. ¿Qué hay en tus redes sociales? ¿Qué buscas en tu celular? No hay una mirada limpia, santa. Hay una mirada que, como dijo el Señor, tendrías que sacar tu ojo, ser radical para cortar con eso, porque te tiene esclavizado. Y si tú no cortas con eso, eso lo vas a querer llevar a tu matrimonio. Y obviamente como tu esposa no es igual. Pero mira, ¿sabes una cosa? Una vez le preguntaron a una supermodelo, Cindy Crawford. Le preguntaron a esta modelo alemana y le dijeron, oye, acerca de su cuerpo, de cómo se cuidaba y todo eso, y de las revistas en las que salía. Y ella dijo, es que ustedes deben de entender una cosa, que Cindy Crawford en las fotos no es la Cindy Crawford de siempre. Porque todo eso es tuneado, todo eso es de photoshopeado, como le dicen, todo eso es arreglado. Donde hay ciertas partes, le adelgazan, le alargan las piernas, le ponen más de esto, más del otro, más de aquello, y las hacen ver súper sensuales, cuando no es una realidad. Y entonces cuando tú te bastas el deseo de tus ojos, vas a tener una imagen distorsionada, y eso te va a llevar a muchos pecados. Honren a las mujeres con sus miradas. Le tienes que decir al Señor, Señor, unge mis ojos con colirio, dame una mirada limpia, Señor, que honre a mis hermanas, a las mujeres. Y mujeres, dale muerte a la vanidad. Sí, puede ser femenina, elegante, pero no coqueta. Hay mucha diferencia en ello. Elegante sí, femenina sí, coqueta no. Con ciertas miradas. Número 4, reconoce y llora la impudicia, la indecencia. ¿A qué me refiero con esto? Hay un caso en la Biblia donde Noé, ¿verdad? Noé, después de haber salido del diluvio, una nueva creación, volvieron otra vez a tomar la tierra, y otra vez sale Noé con sus hijos, Sem, Can y Jafet, y sus esposas. Y dice la Biblia que Noé plantó una viña. Y plantó una viña, y al paso del tiempo recogió el fruto de la viña, y de repente empezó ahí, ¿verdad?, a exprimir las uvas y a guardar el jugo, y resulta que se embriagó con ese vino. Y entonces uno de sus hijos, Cam, de repente viene y ve a Noé, y lo ve ahí tirado ahí en el campo, ¿verdad? Ahí seguramente cerca de las botellas de vino, del vino que había consumido. Estaba totalmente ebrio Noé. Y este hombre, al verlo desnudo, se burló de su padre. Y entonces no solamente se burló él, sino que fue y llamó a sus hermanos. Y le dijo a Sem y a Jafet, le dijo, vengan, miren este espectáculo. El viejo se ha puesto una. Y empezó a burlarse de él. Y ellos, ¿sabes qué hicieron? No quisieron ver a su padre desnudo. Caminaron para atrás y taparon el cuerpo desnudo de su padre, con el corazón dolido, con el corazón doliente. ¿Por qué, mis amados? La desnudez no es divertida. En lugar de quedarte ahí mirando, en lugar de ver con esa mirada depredadora, ¿por qué no decirle, tápate, cúbrete, llorar? Porque estamos en una sociedad, tristemente, mis amados, donde cada vez ser cristiano es más difícil. Por lo mismo, ¿verdad? Por la sensualidad desatada, porque el eros anda suelto, y el eros ya no es gobernado por nada, sino solamente es pasión desordenada, pasiones desordenadas, y caen en la Biblia, como dice, las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las primeras tienen que ver con el ámbito sexual: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Obras de la carne, una obra de la carne. ¿Qué quiere decir? Y esas obras de la carne se hacen manifiestas, o sea, de tal manera que la persona no la puede ocultar.
¿Qué necesita una persona? Llorar la impudicia, llorar, o sea, cultivar una mirada limpia. Señor, limpia mis ojos. Como decía Job, Señor, un pacto hecho con mis ojos de no ver a una virgen, decía Job. Dile al Señor, ayúdame.